El Brexit, ese tema tan candente del que habla todo el mundo. El pasado 29 de marzo se cumplió un año desde que Theresa May activó el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Este tratado es uno de los que forma parte de la piedra angular de la Unión Europea. Pero bueno, de esto hablaremos en otro vídeo. La cosa es que el Brexit no para de moverse. Cada día prácticamente ocurre algo nuevo que podría cambiar el curso de las negociaciones. Así que con el fin de poneros un poco al día rápidamente, vamos a hacer un repaso para saber de dónde viene todo esto del Brexit. Aunque parezca exagerado, nos tenemos que remontar a 1957, donde Francia, Alemania Occidental, Bélgica, Italia, Luxemburgo y Países Bajos firmaron el Tratado de París, el cual estableció la Comunidad Económica Europea, que fue el predecesor de la actual Unión Europea. Pongámonos en contexto por un momento. Habían pasado poco más de 10 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y uno de los objetivos de crear esta comunidad económica era para conseguir crear lazos comerciales entre las naciones, ya que se creía que al comerciar entre ellas serían menos propensas a declararse la guerra entre sí. En 1963, Reino Unido pidió por primera vez ser miembro de esta comunidad, pero un señor llamado Charles de Gaulle, que era el presidente de Francia por aquel entonces, vetó su solicitud. ¿El motivo? Supuestamente fue para evitar que la lengua inglesa se impusiera como lengua dominante en la comunidad, relevando a un segundo puesto al idioma francés. Finalmente, en 1973, Reino Unido entró en la Comunidad Económica Europea. Ahora estaréis pensando que todo fueron alegrías, jolgorio y felicidad, pero la realidad fue que tan solo 2 años más tarde, en el 75, estuvo al borde de estar fuera de nuevo de la comunidad. Hicieron un referéndum preguntando a la ciudadanía si Reino Unido debería quedarse en la Comunidad Económica Europea o no. No os asustéis si ahora mismo estáis teniendo un déjà vu, porque efectivamente esto se asemeja bastante a lo que pasó en 2016, pero ahora llegaremos a esto. Avancemos hasta 1993, donde gracias al Tratado de Maastricht se creó la actual Unión Europea con sede en Bruselas. La Unión Europea fue diseñada para integrar política y económicamente a las naciones europeas, incluyendo una política exterior común, unos derechos de ciudadanía comunes y una moneda única para la mayoría de los países miembros. No obstante, algunos, como Reino Unido, mantuvieron su propia moneda. Más tarde, en 2013, llegó un momento que nadie podía imaginar que acabaría desembocando en la situación actual. David Cameron, primer ministro conservador de Reino Unido por aquel entonces, prometió un referéndum de permanencia o salida de la Unión Europea si ocurrían 2 hechos. 1. Que los conservadores ganasen las elecciones de 2015 con mayoría absoluta, y 2. Que dicho referéndum fuese aprobado en la Cámara de los Comunes, lo que viene siendo su Congreso de los Diputados. Cabe destacar que desde ese momento el Partido de la Independencia de Reino Unido, más conocido como UKIP, fue ganando adeptos entre los votantes británicos. La cara más conocida de este partido es la de Nigel Farage. Estoy segurísimo de que la habréis visto o escuchado en alguna ocasión. Total, que el 20 de febrero de 2016 los astros se alinearon y David Cameron estableció el referéndum para el 23 de junio de ese mismo año. Hay que mencionar que es cierto que procuró que su gabinete apoyase la opción de Remain, es decir, que Reino Unido se quedase en la Unión Europea, aunque algunos ministros suyos apoyaron abiertamente la opción contraria, el Brexit. Por si acaso alguien no lo supiera, el término Brexit nace de juntar las palabras Britain, que es Bretaña en inglés, y Exit, que significa salida. Las alarmas saltaron cuando los resultados del referéndum dieron un 51,9% de apoyo hacia la opción de Brexit y un 48,1% hacia la de Remain. El panorama británico se quedó rotísimo. En Inglaterra y Gales la mayoría votó Brexit, mientras que en Irlanda del Norte y Escocia la mayoría apoyó el Remain. Con este escenario, Cameron dimitió y Theresa May llegó como nueva primera ministra de Reino Unido. Como decía al principio, el 29 de marzo de 2017, May activó el artículo 50. En ese momento su partido, el Partido Conservador, tenía esa mayoría absoluta. De los 650 escaños de la Cámara de los Comunes, tenían 330, estando la mayoría absoluta en 326. Es decir, que supuestamente no deberían haber tenido problemas a la hora de aprobar medidas respecto al Brexit. Sin embargo,
Viendo lo complejo e impredecible que se volvía el panorama, la primera ministra convocó elecciones anticipadas para el 8 de junio de ese mismo año, con el fin de reforzar su mayoría absoluta y, de esta manera, tener más posibilidades de que al menos 326 miembros de su partido votasen en la misma dirección a la hora de tener negociaciones con la Unión Europea. Pero el resultado no fue precisamente ese, y la composición actual de la Cámara refleja los 316 miembros del Partido Conservador, mientras que el Partido Laborista, la oposición del gobierno de May, subió 30 escaños, teniendo actualmente 259. Aunque pueda pareceros que no, esto está siendo un factor clave durante estas semanas, debido a que los partidos tendrán que ponerse de acuerdo respecto a cómo Reino Unido lleva a cabo parte de su salida de la Unión Europea. El 9 de diciembre de 2017 llega otro momento histórico. Se produce un primer acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea, en el cual se asientan algunas de las bases sobre la futura relación entre ambos. Después de algo más de un año de negociaciones, aún hay ciertos temas que no están claros cómo van a quedar tras el Brexit, y, de momento, la fecha límite para terminar con las negociaciones es el 29 de marzo de 2019, en algo menos de un año. Y digo de momento, porque cualquier cosa puede pasar, como que se amplíe el plazo de negociaciones o incluso que se revierta la situación actual del Brexit, aunque parece poco probable. No obstante, con la información actual, tras el 29 de marzo de 2019 comenzaría un periodo de transición, donde Reino Unido iría poco a poco alejándose de la Unión Europea y adaptando sus instituciones para trabajar de manera independiente. Además, se prevé que este periodo dure con máximo hasta diciembre de 2020. De momento vamos a dejarlo por aquí. El tema es bastante complejo y durante los próximos días, semanas y meses va a seguir avanzando y cambiando. Si te ha gustado el vídeo te recomiendo que te suscribas, ya que tengo en mente seguir haciendo vídeos sobre el Brexit, sobre puntos que considere de interés y que pueden ser explicados sin llenar un vídeo de miles de tecnicismos. Además, si conoces a alguna persona que le puede interesar este tema o que querría estar interesada en este tema, te animo a que compartas este vídeo con esa persona, ya que seguramente le ayuda a ponerse un poquito al día. Por último, no se me olvida, quiero dar las gracias a todas las personas que me habéis apoyado con esta iniciativa del canal, me habéis dado mensajes de ánimo y me habéis seguido motivando a que continúe haciendo vídeos. Así que, dicho esto, nos vemos en la próxima. Habrá más vídeos, evidentemente, así que un saludo.